Ley de identidad de género, el proyecto de ley Aula Segura y el escenario de la UDI previo a las elecciones son los temas que conversamos con el diputado Jaime Belolio. Diputado, bienvenido a MOL TV. Buenos días. Muy buenos días, diputado. Preguntarle, usted fue increpado por votar a favor del cambio registral en mayores de 14 años. Lo trataron de traicionero. ¿Qué pasó con las amenazas que recibió usted donde señaló que se metían con su familia y además donde señalaban que se acababa su carrera política? Mira, uno cuando se mete en política no puede ser monedita de oro, como se dice en buen chileno. O sea, uno puede caerle bien a todo el mundo. Cuando uno defiende ciertas convicciones, ciertas ideas fundamentales, obviamente que hay gente a las cuales no les gusta. Y yo me metí a la política para defender lo que me parecía que era lo más justo. Me metí porque además creo que uno puede hacer un aporte en esa materia. Y para mí son tres cosas fundamentales. Primero, la dignidad humana, como una condición inherente de las personas. Segundo, la libertad de las personas, que tiene límite en la dignidad de las personas. Y tercero, una sociedad que contribuye además al bien público. Y el proyecto de identidad de género cabe perfectamente dentro de las cosas que a mí me parece que hay que defender y que hay que impulsar. ¿Por qué? Porque las familias que hoy día tienen a un hijo trans lo pasan muy mal. Inclusive en la adolescencia, que es el proyecto de ley que nosotros aprobamos ya, es cuando se expresa con mayor fuerza esto, porque algunos de ellos tienen depresiones muy graves e inclusive pueden atentar contra su propia vida. Y hay bastante evidencia que muestra que cuando ellos pueden escoger su nombre, esa tendencia a la depresión y para hacerse daño baja sustantivamente. Y si realmente creemos en la familia como un motor de la sociedad, como aquel lugar donde se crían mejor los hijos, bueno, ¿cómo no vamos a dejar entonces que sea la familia, junto con el adolescente, que tomen esa decisión que es tan trascendental, tan importante? Nosotros, quienes somos papás, tomamos decisiones muy importantes para nuestros hijos. Bueno, esta también lo es una decisión familiar, no es una cuestión al lote, no es algo que vaya a ser, no, mire, de repente porque el papá quería tener una niñita en vez de niño, entonces no. Yo creo que llegar a esa caricatura es una ridiculez que ofende la dignidad de esas personas. Entonces, entiendo que haya gente que no le guste. Ahora, de ahí a decir que esto es una traición, como que yo hubiera dicho algo distinto y entonces cambié de opinión, es algo que simplemente no es ajustarse a la verdad, digamos. ¿Y estas amenazas vinieron desde el interior de la política? Sí, o sea, no era un parlamentario, digamos. Lo que uno sí ve es que hay grupos muy intolerantes. Lamentablemente algunos, no sé, uno podría como identificarlo, digamos, porque a mí me llegaron dos tipos de amenazas en la misma semana. Por un lado, aquellos que estaban muy en desacuerdo con mi posición en materia de derechos humanos, que básicamente es decir, mire, nunca se puede justificar una violación de los derechos humanos bajo ningún contexto ni circunstancia, ni las que ocurrieron en dictadura en Chile, ni las que ocurren hoy día en las otras dictaduras latinoamericanas o el resto del mundo que conocemos. Y alguna gente me dice, traidor. Yo digo, ¿traidor de qué? ¿Qué es lo que estaría traicionando en esta materia? Y no entiendo, digamos, porque es al contrario, lo que estoy haciendo es defender la dignidad humana y la libertad de las personas. Y en el caso de identidad de género es exactamente lo mismo, o sea, es concorde con esa defensa de la dignidad humana. Y la diferencia de lo típico que pasa en Twitter, porque a alguien le pueden sacar la cresta y es parte de mi rol público el que haya crítica. Pero otra cosa distinta es cuando ya empiezan a involucrar a tus hijos, a tu familia, a mi mamá, a mi papá. A mí me llegó un mensaje al celular que decía, oye, tu mamá, con el nombre de mi mamá, estaría muy triste, se va a acabar tu carrera política. Además, yo quiero decirle a la persona que me escribió que yo hice el ejercicio y le mandé el video de mi intervención a mi mamá, y mi mamá me dijo que estaba en desacuerdo conmigo, pero que me admiraba igual. Esa es la diferencia cuando uno está en una democracia, cuando uno tiene distintas opiniones y actúa no en base al odio, sino que en base al amor. Así que yo aprovecho de mandar un saludo a mi madre. Diputado, volviendo al trasfondo de la polémica que también se generó porque usted votó por mayores de 14 años, la jueza de familia Luisa Hernández, aquí en MOL TV, madre también de una niña trans, dijo que el Estado está al debe con los niños, etapa de mayor vulnerabilidad para ellos, por los menores de 14 años. Sí. ¿Qué le parece esto? Nosotros la escuchamos a ella, fue una súper interesante posición, exposición, digamos, por lo que le toca a ella también vivir y además como jueza. No es que se esté dejando afuera a los menores de 14 años, sino que lo único que se hace es posponer el cambio de sexo registral para ellos a partir de los 14 años. Es decir, ellos también tienen un acompañamiento que es parte del proyecto de ley, tienen por supuesto que resguardados todos sus derechos, no pueden sufrir discriminación ni ninguna de las otras formas de violencia contra ellos. Lo que sí nos pareció a varios, por también la experiencia de varios que fueron a exponer, es doble, si quieres. Una es por la evidencia científica, que te decía que era mejor a partir de los 12, 14 años, que es cuando empieza la adolescencia. Y la otra es que en el caso de los adolescentes, es el adolescente quien toma la decisión de su identidad de género, no son los padres por él. Él lo hace a través de sus padres, que es distinto. En cambio, en el menor de 14 años, dada nuestra legislación, hubiese sido al revés. Hubiese sido los padres tomaban la decisión por el menor de 14 años. Y ahí hay un conflicto
por el derecho a la identidad de género que es personalísimo, digamos, no es delegable. Entonces, en el adolescente es el adolescente quien toma la decisión, los padres lo que hacen es acompañar esa decisión y finalmente la sanciona el juez de familia. Y en el caso de un menor de 14 años hay un acompañamiento para que luego pueda tomarse esa decisión libremente cuando ya sea adolescente. Diputados, hoy día se decide este lunes si parlamentarios de Renovación Nacional van al Tribunal Constitucional a propósito de la ley de identidad de género. ¿Qué le parece? Bueno, ellos tienen todo el derecho de hacerlo, pero no veo que tengan argumentos para poder tratar de contrarrestar esto. O sea, los argumentos que yo he escuchado son bien débiles. Si, por ejemplo, te dicen esto mismo, que se estaría delegando el derecho a la identidad de género a un tercero. Y la respuesta es no, quizás no leyeron con tanta claridad el proyecto porque es el joven o la joven adolescente la que toma la decisión a través de sus padres. Y no es que se lo esté delegando en un tercero, sino que lo toma él. O nunca va a ser en contra de lo que quiera este adolescente, digamos, sería absurdo. Y otra de las cosas que dicen, no sé, que no hay como un debido proceso, entonces la verdad es que no veo que sean realmente argumentos de peso como para decir que esto es inconstitucional. Tienen el derecho a hacerlo, bueno. Pero no debiesen ir al Tribunal Constitucional. O sea, a mí me parece que es un error hacerlo, porque no veo que haya argumentos sólidos para poder concurrir. Y obviamente uno no va al Tribunal Constitucional así como quien va de paseo al parque, digamos, sino que tiene que tener razones fundadas para hacerlo. Entiendo que quieren hacer un punto político, es legítimo, pero no veo que hayan buenos argumentos para ello. Ahora, en torno a este debate, diputado, se trajo a la palestra también legislar en otras materias, como por ejemplo el matrimonio igualitario. ¿Está de acuerdo con eso? Yo creo que está bien que discutamos, además llevamos muchos años discutiendo sobre estas materias. Yo voté a favor del acuerdo de unión civil. Me gustaría ver cuál es la posición del gobierno y también de otros partidos de Chile Vamos en materia del matrimonio igualitario. La primera parte que vamos a tener que discutir es otra, que es la que tiene que ver con la adopción. Está en la Comisión de Familia. Hasta el día de hoy lo que dice en la adopción es que hay como un orden de prelación y más bien lo que quiere hacer el gobierno es poner criterios. Y esos criterios, claro. Por supuesto, y ese criterio puede cumplirlo una pareja del mismo sexo. Ya me parece que sería aberrante tratar de sacar deliberadamente y decir, mire, estos criterios, excepto si usted es una pareja del mismo sexo. Sería absurdo, no hay ninguna razón, sería una discriminación arbitraria. Entonces, yo estoy completamente a favor de lo que está proponiendo el gobierno, que permite que haya también parejas del mismo sexo que puedan adoptar, si cumplen con esos criterios que son objetivos para todos. Y el acuerdo de unión civil, tendríamos que ver cómo se compatibiliza o no con un matrimonio igualitario, digamos. Pero eso es una parte de la discusión que me gustaría que tuviéramos más adelante. Diputado, usted dijo que en un debate sobre políticas públicas uno no puede argumentar desde la fe y llamó a los diputados de Chile Vamos a votar a favor del proyecto. ¿Le ha traído eso consecuencias al interior de Chile Vamos, del bloque? Sí, claro, o sea, cuando uno marca una posición de no, obviamente hay personas que no están de acuerdo. Yo me llevo bien con el resto de compañeros de Chile Vamos. Tenemos buenas discusiones, de hecho con la bancada cristiana tengo una buena relación también. Lo que pasa es que podemos estar en desacuerdo, que me parece legítimo, y no nos descalificamos. Entonces yo no estoy descalificando la fe. Lo que estoy diciendo es que cuando uno está en la Cámara de Diputados, en la sala, argumentar desde la fe no es adecuado. ¿Por qué? Porque basta con que al otro que tú estás interpelando, que está tratando de convencer, te diga, bueno, es que yo no tengo tu fe, y se acaba la discusión porque no están en el mismo plano. Entonces uno no puede pedirle a las personas que hagan un salto de fe para que puedan entrar en su propia argumentación. Entonces, claro, yo decía, mira, en eso soy súper kantiano, si quiere. Argumento solamente o trato de argumentar solamente como de la razón pura, o por supuesto la emocionalidad también es parte de la argumentación. Pero hacerlo desde la perspectiva de la pura fe me parece que no es razonable. Entonces, está muy bien que las personas tengan su fe y la expresen, pero en el debate público, en el debate de política pública, yo prefiero que sea la evidencia y la pura razón y no exigir ese salto de fe, porque lo contrario no llegamos nunca a consenso. Diputado, usted fue el único parlamentario de la UDI que votó a favor de la identidad de género. ¿Qué lo une a este partido si es que no está con el apoyo en estas materias? Fuimos 4 en todo caso. O sea, también votaron otros 3 diputados a favor. Cada uno de ellos tiene sus propias razones, que algunos las argumentaron en la sala. Y yo me metí a la UDI porque me gustaba la idea de un partido que rompía un poco con la tradición típica del partido de derecha, más bien concentrado en lo, no sé, en el terreno, en la hacienda, como muy conservador de esas tradiciones. Y lo que hizo la UDI fue romper con eso y decir, mire, nosotros queremos ir a meternos a aquellos lugares donde supuestamente hay monopolio de la izquierda, las poblaciones, los lugares más vulnerables, y trabajar directamente, no para ellos, una visión como paternalista, sino que es con ellos, de igual a igual. Y eso fue algo que hizo de manera muy importante la UDI, que fue su principal sello. O sea, no es que fuese
más conservador o más liberal. Convivían al interior de la UDI sectores más conservadores y más liberales, Jaime Guzmán y Hernán Vigi. Obviamente que tenían posiciones que eran distintas en términos valóricos, si se quisiera llamar así, pero tenían un proyecto político que por supuesto era opuesto al que otros todavía mantenían, en lo popular, en lo social. Ahí es donde marcaba la mayor diferencia. Y yo creo que lamentablemente la UDI ha ido licuando, o sea, ha ido perdiendo ese sello social, y yo espero que lo recupere cuanto antes, que digamos, mire, Chile no es igual que en los años 90. Entonces, los sectores populares de los años 90 son muy distintos a los sectores vulnerables de hoy día. Tienen otras demandas, tienen otras necesidades. Son más familias de clase media baja, que están ahí en la quemada, que si, no sé, se enferma alguien de su familia, pueden perder todo lo que han ganado con su propio esfuerzo, que si les roban en su casa o en su negocio, no tienen la plata para volver a salir adelante. Ahí es donde tenemos que concentrarnos. Entonces tenemos que hablar de ciudad, tenemos que hablar de transporte, de la calidad de los empleos, de la calidad de vida de cada uno de los ciudadanos. Y ahí es donde la UDI tiene que hacer ese aporte, más que decir, mire, vamos a ser súper conservadores para tratar de como cerrar el flanco derecho. No, el aporte de la UDI no es en conservador liberal, es en ser en esa profundidad popular. Pero en ese sentido, diputado, ¿no se siente más Evópoli, que es un poco más liberal? Claro, hay varios que me han tentado, así como, oye, vente para acá, o otros que me han dicho derechamente dentro de la UDI, salte de acá, digamos. Me lo han dicho de ambos. De hecho, hay algunos que me dijeron que me iban a pasar al Tribunal Supremo. Yo estoy esperando que lo hagan, digamos, para que vean, que me planteen cuáles son los argumentos por los cuales mi posición estaría en contra de los principios de la UDI. Yo creo que están perfectamente afines a los principios de la UDI. Los partidos políticos son medios para fines. Entonces, yo soy de los que les gusta pelearla hasta el final. Y por eso es que hicimos una candidatura la vez pasada para la UDI, para tener una mirada más propositiva de futuro, no una encerrada en el pasado ni que fuera excluyente. Perdimos, pero sacamos un 40% de los votos, que fue harto. Y hoy día creo que el mejor para poder encabezar ese proyecto, que no se trataba de mí, sino que se trataba de nosotros al interior de la UDI, es Javier Macaya, sin lugar a dudas. Entonces yo espero que con eso realmente la UDI pueda recobrar su fuerza, su influencia en lo popular, en hacerle sentido a las personas. Es eso lo que tiene que tener. No puede ser un partido que mire solamente a decir cómo digo que no, sino que más bien tiene que decir, ok, puede que haya algunas cosas que no me gusten, pero ¿qué es lo que estoy proponiendo? ¿Qué es lo que quiero que realmente pase hacia adelante? Y ese tiene que ser el rol de los partidos. O sea, ¿usted se siente más representado con Javier Macaya que con Jacqueline Van Rysselberghe? Sin lugar a dudas. O sea, creo que Javier es un tremendo líder, es un líder unitario, es un líder que no es excluyente, y que además Javier habla de nosotros, mientras la otra candidatura habla de yo. Y eso es una diferencia muy importante en la política. Cuando uno cree que la política se trata solamente de uno mismo, entonces son los defectos de cada uno los que se relucen más. En cambio, cuando se trata de un equipo, entonces son las virtudes del equipo las que salen a relucir. Yo me metí a la política para eso. No por mí mismo, sino que era para hacer algo, contribuir en algo. Y como te decía, los partidos son medios. Entonces cuando uno la pelea, pero el medio ya simplemente no te da, bueno, obviamente que uno tiene que reflexionar si sigue o no sigue. Si tú me preguntabas, y claro, si me voy o no, yo no quiero hacer esa reflexión ni justo ahora, pero obviamente la hemos hecho con varias personas al interior del partido. ¿Hasta qué minuto nos sentimos representados y podemos pelear para poder seguir haciendo esta pega de futuro? Pero estoy seguro que con Javier esto va a ser distinto. Pero en ese sentido, ¿no se siente representado entonces por Jacqueline? No, o sea, ella ganó la elección, es la presidenta de mi partido, yo no voy a negar eso, digamos. Pero la línea de dirección, de liderazgo que ha tenido, me parece que le ha hecho mucho daño al partido, que ha dividido profundamente, que ha denostado a muchas partes del partido en regiones, y yo creo que eso le hace muy mal a la política en general, pero también a nuestro partido, porque la lógica era más bien de integrar, y no de separar, ni excluir, ni hacer con un grupo reducido. Yo espero que entonces que sea con Javier, que ese liderazgo amplio vuelva a relucir en la UDI. Entonces, diputado, la pregunta es, ¿qué pasa si gana Jacqueline Van Rysselberghe? ¿Usted sigue en la UDI? Esa es una muy buena pregunta, vamos a tener que hacer el 7 de diciembre porque las elecciones no me acuerdo si es el 6 o el 2, pero por ahí, es el domingo de la primera semana de diciembre, y estas son decisiones que son colectivas, no son solamente personales, así como en Pero enero, como usted no se siente representado por la presidenta, si sale nuevamente. Mira, francamente me costaría tener más buenos argumentos para decirte que sí, seguiría, pero eso más bien veámoslo cuando sean las elecciones en diciembre. ¿Y ahí le podría hacer guiño a Evópoli quizá? Mira, como te decía, yo soy de los que le gusta pelear hasta el final. Entonces, veamos qué es lo que pasa ahí y veamos qué es lo que pasa hacia adelante también. Los partidos hoy día tienen que ser suma de causas.
Más que como una ideología omnicomprensiva del bien, son sumas de causa. Y esas causas yo las sigo teniendo y las voy a seguir empujando. Y por supuesto, dentro de Chile Vamos, me siento parte de esta coalición. Y ahí es donde quiero seguir contribuyendo. Si las elecciones de diputados o las elecciones de senadores, lo que fuera, en el fondo lo que nos hacen es entregarnos a nosotros como representantes durante 4 años el poder de poder empujar esas causas. Y eso obviamente va más allá de los partidos. Diputado, usted es parte de la Comisión de Educación y hacia ese tema lo quiero llevar. En ese sentido le pregunto qué le parece el proyecto impulsado por el gobierno Aula Segura. El presidente del Colegio de Profesores en EMOL TV dijo que es efectista y que no soluciona el problema de fondo. ¿Qué le parecen estas críticas? Yo creo que es un buen proyecto y lamento que hayan algunos dirigentes que estén tratando como de minimizar los hechos de violencia que hemos visto en el último tiempo en liceos emblemáticos, pero sí también otros que ocurren en el interior de las escuelas. Y digo minimizar porque cuando alguien dice, mire, es efectista, no soluciona el problema de fondo, ¿qué significa eso en concreto? ¿Que tenemos que tolerar que un estudiante rocíe con benzina a otro profesor? ¿Que tenemos que tolerar que un estudiante tenga bombas Molotov al interior del colegio y queme su propio establecimiento? ¿O le tire una bomba Molotov a un carabinero con su compañero de al lado? Ese tipo de cosas dañan gravemente la confianza al interior de una escuela. No hay ninguna persona que haya hecho estudios sobre la calidad de la educación que no te diga que el clima al interior de la escuela y al interior de la sala de clases es fundamental para que haya aprendizaje. Y cuando alguien trata de matar a otro, obviamente se daña gravemente el clima al interior de la escuela. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo este proyecto? Hoy día solamente puedes expulsar a alguien a través de un procedimiento que es súper engorroso, que demora 25 días hábiles como mínimo. De hecho, hace 2 semanas conocimos la expulsión de los estudiantes que quemaron su escuela después de 2 meses y algo. Entonces, 25 días hábiles. Y siempre y cuando esté en el reglamento de convivencia interna. Ahora, por supuesto, los reglamentos de convivencia interna no son, no sé, no es un código penal, si los colegios no tienen que dedicarse a eso. Entonces, a veces, si no estaba en ese reglamento el que un estudiante no podía, por ejemplo, tener en su mochila una Molotov, no puedes ni siquiera suspenderlo. Entonces, lo que hace esto es subir a la ley un conjunto de materias muy específicas, muy acotadas, de cuestiones graves, que dice que si alguien está en tenencia de armas, por ejemplo, en tenencia de una Molotov, cuestión que ya está sancionada en la ley de armas, y segundo, si le produce daño, si lesiona a un docente, a un asistente de la educación, o alguien que trabaje en la misma escuela, por supuesto que tiene que ser sacado de la escuela. No significa que esté sacado del sistema escolar, tiene que seguir yendo a la escuela, pero daña gravemente la confianza que tiene que haber al interior de la escuela y daña además el derecho a la educación del resto de los estudiantes, el derecho a la integridad física de los docentes. Imagínate que en el caso de este profesor que lo rociaron con benzina, le proponían que el profesor se cambiara de colegio, porque el estudiante iba a seguir ahí. Es de loco, es como el mundo al revés. Si aquí el que es el agresor es el que tiene que cambiar su conducta. ¿Y cómo se puede cambiar la conducta? Una manera es cambiarlo también dentro del contexto en el cual estaba. Por supuesto que esos estudiantes requieren apoyo. Por algo hicieron esto. Pero no minimicemos los actos de violencia que lamentablemente han estado ocurriendo en el último tiempo, que tenemos que erradicarlo de la sociedad, pero especialmente de la escuela. Pero esto, diputado, no traslada el problema hacia otro establecimiento educacional, porque el Ministerio tiene la obligación de sacar a este alumno, pero también reubicarlo en otro establecimiento. Sí, porque el derecho a la educación del estudiante no se acaba, digamos. O sea, se podría, ni siquiera si es que hubiese una investigación penal, por ejemplo, si es entre 14 y 18 años, claro, hay un código penal, pero este proyecto no tiene que ver con lo penal, tiene que ver más bien con lo educacional. Entonces el derecho a la educación del estudiante sigue vigente plenamente y necesita de un acompañamiento, dado que llegó a intentar matar a un profesor o tirarle una bomba molotov a un carabinero. O sea, son cosas que le pueden quitar la vida a esas personas. Entonces, no es que lo traslade a otro lado, no es que vaya a haber un colegio que vaya a recibir a todos aquellos estudiantes que caigan en esta causal, sino que es que al separar al estudiante de la comunidad escolar, que fue gravemente dañada por su acto de violencia, lo que uno espera es que él cambie su actitud, cambie su comportamiento, de manera que no dañe más la convivencia en otro colegio, obviamente. Jaime Belolio, diputado de la UDI, le agradecemos por estar en EMOL TV. Gracias a ti, un gusto. A ustedes los dejamos invitados a seguir conectados en emol.com y también en EMOL TV.